Vale, ya lo tenemos. Pues estábamos hablando de la cadera, ¿sí? Si no me equivoco, aquí. Pero aquí es una de las zonas en las que ya la propuesta y el planteamiento ya es de entrada este, ¿sí? La alteración de la postura y del movimiento, sobre todo aquí hablan sobre todo de la postura, eh, consecuencia de tener dolor, ¿sí? O un mecanismo de protección o de alivio para mejorar la sintomatología. Por tanto, es la causa o la consecuencia. Aquí se mojan a que probablemente la consecuencia, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos lo contrario, ¿sí? O otra propuesta, ¿sí? Aquí se ha estudiado este estudio que enseñaba la Grimaldi, eh, estaba muy de moda, ¿no? Algo que ya sabíamos, ¿no? Que la postura de show back, de caimiento postural, genera un exceso de movilidad de la cadera hacia la extensión y que esa postura trasladada a la marcha pues genera un aumento de la movilidad de cadera hacia la extensión, hasta ahí nada especial, y eso pues nos puede generar un aumento de las cargas en la cadera, ¿no? Al final no deja de ser la teoría de siempre de las alteraciones del movimiento como factor de riesgo de sobrecarga. Están yendo la misma línea, ¿sí? Al final, la propuesta de la Grimaldi es la misma. Entendemos la crítica a la postura y al movimiento, pero no nos olvidemos que sigue habiendo movimiento, sigue habiendo posturas, entonces hay que cambiar algo para que no sea la iatrogenia informativa que es, pero que es algo que sigue estando ahí, ¿no? Si nos centramos en el pie, en la pronación, pues lo mismo, ¿sí? La pronación tuvo una época en la que era la causa de todos los males del pie, y ahora estamos en el término medio de es un factor de riesgo más. Puedes tener sintomatología en tobillo y pie con y sin hiperpronación, por lo tanto, no deja de ser una cosa a más que te pueda aumentar las demandas, ¿no? Igual que las torsiones tibiales, los cambios posturales por las torsiones tibiales, torsiones femorales, ¿sí? ¿Qué es lo que más me interesa de lo que va a venir ahora? Es esto que vamos a hablar. ¿Es fiable la valoración de la postura? Es decir, ¿es fiable la valoración visual de la postura, aquello que hemos estudiado, que nos han enseñado? Pues aquí se lo plantean en el caso del miembro inferior, ¿sí? Este estudio demuestra que en comparación con el gol estándar, que es la telemetría, la radiografía, o en este caso la radiografía, la alineación de las piernas que vemos falla más que una escopeta de feria. Aquí, por ejemplo, eso es súper interesante porque cogieron a fisioterapeutas expertos de muchos años de trabajo y a fisioterapeutas noveles y vieron que se equivocaban el 50% en general. No se equivocaban menos los que sabían más, ni se equivocaban más los que sabían menos, ¿sí? Fallaban un 50%, es decir, igual de fiable que tirar una moneda al aire. ¿Y qué ocurría? Sobre todo, que la mayoría de veces en las que se decidía o se decía que la persona tenía una alteración postural X, al hacer la radiografía se veía que estaba alineado perfecto. Y eso, la crítica de esta investigación es a nosotros y a los médicos de cuántas veces que decimos al paciente que está torcido, en realidad no lo está. Y estamos ya ni siquiera diciendo algo que es verdad, es decir, algo que es real, que ocurre, pero que en su fondo no es importante, sino que encima le estamos diciendo que está torcido y no lo está. Entonces, ahí está el problema de la inspección visual. Por lo tanto, cuidadín, sobre todo yo lo veo en esas valoraciones milimétricas de valorar súper al centímetro, al grado, porque es que te vas a equivocar. Primero, ni siquiera probablemente sea importante y si lo fuese, de un grado no va a venir. Y encima, ese grado que tú ves, o esos 5, ese grandes alteraciones que ves, igual ni están. Por lo tanto, cuidadín porque nos estamos equivocando, ¿sí? Igual, por ejemplo, pasa con el ángulo Q de la rodilla. El estático no tiene ninguna significación. Si tiene alguna significación y tampoco demasiada, es el ángulo Q dinámico. Por lo tanto, otra cosa que también es alineación por alineación, ¿sí? ¿Dónde tenemos que echar ojo en este tipo de cosas? En alteraciones realmente objetivables, grandes, severas, que salen de la media. Incluso estas alteraciones no tienen por qué generar ningún tipo de sobrecarga ni nada. De hecho, la mayoría de pacientes que vemos en el día a día
no tienen nada de esto y tienen síntomas. Y cuando tienen esto, muchos no tienen. Por lo tanto, ¿dónde no te puedes equivocar? En ver estas alteraciones, ¿no? Este aumento del FIC que veis aquí, esta rotación interna de caderas que veis aquí. Ese tipo de cosas no te vas a equivocar porque son muy grandes, pero cuando miréis al detalle, es brutal. Esa torsión tibial externa, pues muy dormido tengo que estar para no darme cuenta que muy normal no es, ¿sí? O esta torsión tibial externa de aquí, ¿no? Pero ya no son, fijaos, en este caso, aquí la gente diría, pues tiene cierta alteración postural y probablemente no tenga nada en la radiografía, ¿sí? Y es ahí en las pequeñeces donde nos podemos equivocar, ¿sí? Eso no quiere decir que no tengamos en cuenta las posturas. Fijaos aquí, después de iatrogenia, todas las alteraciones de la postura que aparezcan después de cirugías y después de procesos médicos, que antes no estaban, son las más importantes, porque si te duele la rodilla porque tienes un recurvatum y el recurvatum lo tienes desde que eras pequeño y la rodilla te duele desde hace un mes, hay algo que no me cuadra. Tiene que haber más factores de riesgo, más desencadenantes que solo la postura, ¿sí? En cambio, si después de esta cirugía, después de esta torsión femoral que habrá quedado, o torsión tibial, me empieza a doler el tobillo, que me ha quedado una dismetría y una torsión, y un aumento de rotación externa, pues igual sí que es relevante, porque no ha dado tiempo al cuerpo a adaptarse a estas nuevas demandas, ¿no? Y es ahí donde tiene sentido, pues, revisar o gestionar ese tipo de alteraciones, ¿sí? Fijaos, en las rodillas, una alteración de la postura que siempre ha aguantado el paso del tiempo es los varos de rodilla, ¿sí? Hay cierta relación entre el varo de rodilla relevante, tipo esto, quizá no hace falta tanto, y la osteoartritis, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que para tener una osteoartritis de rodilla ocurren muchas más cosas, desde el mundo cardiometabólico, factores genéticos y también pues la parte mecánica, ¿no? Pero veis, aquí por ejemplo, el momento de varo que le llaman, los momentos de aducción de rodilla, el varo de rodilla puede tener cierta relación con la osteoartritis y eso a nivel clínico lo vemos. Entonces, fijaos, hay muchísimas consideraciones a tener en cuenta, desde el punto de cuánto de importante es y en el caso de que sea importante, lo que estoy viendo es real o me lo estoy inventando, ¿sí? O está fallando mi valoración, ¿no? Porque por mucho que entrene, la valoración visual puede fallar, ¿sí? Y ya para acabar, creo que nos queda, de grandes alteraciones, nos queda las dismetrías, ¿sí? Las famosas dismetrías. Aquí tenemos también de todo. Gente que si te falta medio milímetro ya te dice que te duele la cervical por la dismetría, otros que te dicen que no sirve para nada. ¿Qué nos dice la investigación? ¿Sí? Pues de entrada nos dice que puede ser importante, ahora veremos de qué manera, y que más que la dismetría, lo que importa o lo que genera sobrecarga o lo que puede generar aumento de demandas es la alteración de la marcha que puede generar o que genera una dismetría, ¿sí? Lo que encontráis aquí como gate desviation, ¿sí? Aún así, la literatura es controvertida, pero se acepta que lo que viene siendo la alteración de la marcha por la dismetría es quizá lo más importante. A partir de aquí, sabemos que la mayoría de personas tenemos cierta discrepancia entre las piernas normal. No está exactamente claro cuántos centímetros es normal, a partir de cuántos centímetros puede ser mal. Esta revisión habla de 2 centímetros, pero hay gente que habla de más, de menos. En fin, esto es controvertido, pero puede tener cierta relación. Lo mismo, ¿cuánto hace que te duele la rodilla? No, 3 meses. ¿Cuánto hace que tienes esta dismetría? Pues yo ya tengo fotos de pequeño que era así. Pues entonces la rodilla te duele por más cosas que solo la dismetría, ¿sí? Y las dismetrías pueden venir del fémur, de la tibia, del calcáneo, del ilíaco, ¿sí? Tenemos distintas estrategias para encontrarlo, sabiendo que el gol estándar es la radiografía. Y aquí, a diferencia de la inspección visual, la valoración física es tan fiable como el gol estándar, que es la telemetría. ¿Y qué se hace? Pues se coloca al paciente con los pies juntos, es importante, con los pies juntos, se evalúa la inclinación pélvica y a través de un alza, hasta que alineemos las espinas ilíacas anterosuperiores, los centímetros que usemos de alza hasta alinear las espinas se suele correlacionar muy bien con los grados, con los centímetros exactos
que necesita la persona o que le falta a la persona en esa dismetría, ¿no? Y importante es también entender que hay dismetrías funcionales, que dependen de espasmos musculares, dismetrías estructurales, que alteraciones, deformidades como la escoliosis van acompañadas de dismetrías normales. Todo esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? En el grupo de ejercicio terapéutico lo trabajamos más. Y al final el resumen es este, ¿sí? A esta frase que hablamos antes de la mejor postura es la que menos dura y con eso ya lo tenemos resuelto, a mí me da que es un poco más complicado, que no es tan fácil, ¿sí? No sé qué pensáis vosotros, a pesar que sea una recomendación interesante, como decíamos, es tan sencillo como coger esto y meterlo todo ahí. ¿Qué pensáis? Os leo en el chat. Bernat, seguramente no sea tan sencillo, pero mejor moverse que quedarse quieto, totalmente. Eso es fundamental, ¿sí? Pero la problemática es cómo va, si introducir o no introducir o desechar o quedarse. Por eso decía antes que la frase es perfecta, el problema es si con esta estrategia ya se puede solucionar todo el problema de la postura, ¿no? Dice Miriam, ni todo es negro ni todo es blanco, ya no suele pasar esto. La postura puede influir, pero no tiene que ser siempre la responsable, como podéis ver. La mayoría de veces no lo será, ya os lo digo. El tema es eso, dónde queda en todo el planteamiento valorativo, evaluativo, ¿sí? Factores de riesgo. Ferran dice, si la puedes correlacionar con los síntomas, pues genial. Totalmente, eso es una estrategia que se puede usar, ¿no? Nos duele la rodilla, eh, en bipedestación, encontramos una dismetría, le corregimos la dismetría con alzas de caseras y nos dice, hostia, pues ahora no me duele al apoyar. Pues quizá esa dismetría en ese caso concreto es relevante, ¿no? O por ejemplo, un curvamiento de la dorsal, ¿no? Enderezamos al paciente, le pedimos mover la cervical, mover el hombro y encuentra pues mucha mejora del rango, mucho alivio del dolor, pues que quizá ahí, en ese caso sí que puede ser interesante, ¿no? Y hay estrategias para eso, lo que pasa que al final eh, es complicado porque no todos los pacientes reaccionan intrasesión a los cambios de modificación de síntomas, ¿no? Entonces, que no mejore al cambio postural intrasesión quiere decir que no le genera un factor de riesgo. Eso, aquí hay dudas, ¿sí? Entonces, ¿qué os propongo y para poderlo utilizar un poquito esto? Primer paso que yo os propongo es, frente a cualquier alteración postural que veáis, diferenciar si es un tema estructural de funcional. Es decir, lo colgué hace unas semanas en el Instagram, ¿no? ¿Cómo saber si tienes un Schowerman, una escoliosis, si es una deformidad funcional, si es una dismetría real o no, si el pie plano es estructural o funcional, si la cifosis es reductible o no, ¿sí? Ese tipo de cosas es fundamental porque entonces, si el objetivo del paciente es mejorar la postura y es estructural, es un tipo de síndrome clínico concreto con un abordaje. Si la postura es estructural y hay dolor, es probable que no tenga tanta relación porque es estructural, sobre todo en la columna me refiero, y hay que ver si ese tipo de problema de salud va cursando con dolor o no. Si es funcional, nos está dando pistas de músculos flojos, músculos débiles, pero eso luego habrá que valorar otras cosas para ver si realmente tienen algún sentido o son hallazgos secundarios al dolor o son factores de riesgo, ¿no? Entonces, yo os propongo que intentemos identificar eso y a partir de aquí, en el caso que valoremos la postura, por ejemplo, no nos va a dar tiempo a hacerlo todo, pero si nos centramos, por ejemplo, en la inclinación de la pelvis, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, tres inclinaciones de la pelvis distintas, ¿no? Entonces, eh, fijaos, si yo no sirve solo con encontrar una anteversión, la pregunta sería, ¿qué nos lleva a la anteversión?
¿sí? Y si os fijáis, la anteversión, que no deja de ser una flexión de cadera, pues tiene que ir acompañado de un test de Thomas para ver la extensibilidad de TFL cuádriceps y test de Thomas, ¿sí? Y ver por qué puede venir esa anteversión, si en el caso de que sea solo pélvica. En el caso de la retroversión, pues tenemos que añadirle un test de ángulo popliteo para ver si la extensibilidad de la parte posterior está limitada y a partir de ahí relacionarlo o no con otros músculos más a distancia. En las alteraciones posturales, fijaos, me parece muy interesante, por ejemplo, el recurvatum, ¿sí? El recurvatum es muy indicativo de déficits, por ejemplo. ¿Cuáles creéis que pueden ser, os leo en el chat, las distintas causas de un recurvatum? Os leo. Recurvatum, hay algunos pacientes con recurvatum pues que tienen un síndrome de la grasa de Hoffa, un síndrome femoropatelar, es bastante típico, ¿no? Ese tipo de cuadros clínicos, porque al final pues la morfología pues condiciona un poco qué estructuras se pueden irritar más o menos. ¿Cuál me diríais que son las diferentes causas de falta de una presencia de un recurvatum? Os leo. Hiperlaxitud dicen por aquí, isquios débiles, hiperlaxitud. ¿Qué más? Falta de flexión dorsal, anteversión de caderas. Fijaos, cada uno tiene falta de control motor de qué músculos. Congénito, dicen por aquí. Sit Black, retro de cadera asociada. Soy back, exacto. Eso es otro de los problemas, que frente a una misma alteración de la postura, no solo no tenemos claro si es relevante o no, si es causa o consecuencia, sino que encima tampoco hemos aprendido bien todas las causas que pueden generarnos cada una de estas. Fijaos, en el recurvatum hay un componente de hiperlaxitud que ya está, sea congénito, traumático, lo que sea, que es irreductible. Pero hay más cosas. Es típico encontrar una falta de flexión dorsal. Es súper típico. De hecho, si a estas personas le ponéis un alza en el talón, se transforman prácticamente en alineadas, ¿sí? Otra causa, las que vienen de arriba, por ejemplo, es típico que haya una falta de extensibilidad de cuádriceps TFL típico, que lo veremos en el test de Thomas. Pero también encontraréis pacientes que tienen falta de extensibilidad en isquiotibiales, por ejemplo, y también tienen un recurvatum. Veremos una pelvis en retro en lugar de la pelvis en ante que vemos en el test de Thomas, ¿sí? Entonces, cada una de estas causas, cada una de estas alteraciones tiene sus propias causas. Entonces, es muy difícil que, asumiendo todas las controversias que haya, podamos identificar y hacer algo con esto si ni siquiera sabemos cuáles son las causas de esto, ¿sí? Entonces, en estos pacientes es muy interesante, serán factores de riesgo mecánicos modificables de su dolor de rodilla, la falta de flexión dorsal, la extensibilidad, y la propia fuerza que irá aparte, ¿no? Entonces, si sabemos las causas, podemos identificar si podemos hacer algo con esto, y en este caso sí. Y en el caso del flexum, igual. Las causas del flexum vienen desde líquido en la rodilla que se te dobla, lesión meniscal que se te dobla, artrofibrosis que no te deja estirar, osteoartritis de rodilla que no te deja estirar, y espasmo acortamiento del ángulo popliteo en los isquiotibiales, falta de flexión plantar, cuando falta mucha por alguna artrodesis, también. El propio hecho de la edad y enfermedades neurológicas que generan una triple flexión, una flexión de cadera que te dobla las rodillas. Están súper descritas todas las causas, lo que pasa es que no las sabemos. Entonces, no vamos a poder intervenir, porque vamos a intervenir sobre una causa y se va a quedar igual y vas a decir, puta mierda de postura que encima la trato y se quede igual. Otra vez estamos tratando sin sabernos todas las causas, ¿sí? Y eso es una de las cosas que hoy no vamos a poder hacer porque nos llevaría bastantes horas, pero es una de las cosas que si queréis otro día las podemos estudiar, ¿sí? Ya Shirley Sharman ya explicaba
muchas causas de alteración de la postura y el movimiento, ¿sí? Dicen por aquí, por componente visceral también puede estar influido. Bueno, el componente visceral lo que te hará es una flexión de cadera por el dolor o por lo que sea, o por el espasmo muscular, y eso te condicionará el flexum, ¿sí? También, pero ves, se tiene que ligar de alguna manera, y el inicio empieza por, pues es una alteración de la postura y valoras por los déficits que tiene esa alteración, ¿sí? Si no, al final, pues se te va la olla y acabas tratando cosas muy raras, ¿sí? ¿Se entiende, compañeros, esto? ¿Sí? Entonces, fijaos, tenemos un montón de alteraciones y en lugar de aprenderlas de memoria, porque los patrones posturales, como pasa con todo, no siempre se cumplen, a pesar de que cada metodología pues, explique sus patrones y son sagrados, y si no está ese patrón es que algo pasa, pues la idea que yo os propongo es aprender pues, cómo identificar cada alteración, que es fácil, sabiendo lo poco fiable que es, lo hemos visto, y a partir de ahí ver qué factores hacen que esa postura esté así y si eso luego lo usamos para algo o no. Porque para descargar esta rodilla con recurvatum, si la causa es la flexión dorsal, habrá que ir a por la flexión dorsal. Si la causa es la extensibilidad del muslo, habrá que ir a por el muslo. Si no hay ninguna de las causas y es hiperlaxitud, pues te aguantas. Y si es que tiene una dismetría y hace la hiperextensión para compensar la pierna más larga del otro lado, más corta, pues el tratamiento es distinto, ¿no? Entonces, es complicado ir al tuntún porque entonces no puedes sacar conclusiones, ¿sí? Y ¿qué conclusiones saco yo con esto? Algunas ideas que nos podemos llevar para casa o llevarnos del ordenador a casa, porque ya estáis en casa la mayoría. Pues a pesar de la fuerte crítica y menosprecio que se le ha dado a la influencia de la postura sobre los síndromes dolorosos del aparato locomotor, la investigación no está tan clara que rechace por completo eh, esta postura, este paradigma me refiero, o que esto sea importante, ¿sí? Tanto, negarlo radicalmente yo creo que es un error porque no hay datos que muestren que no sirve para nada, ¿sí? Así que esa parte, cuidadín, ¿sí? Las alteraciones de la postura pueden ser estructurales o funcionales. Si son estructurales, son síndromes clínicos en sí mismo, en muchos casos, y con su propia historia y sus propios factores. Y es muy probable que en muchos casos lo que sí que sea así, sin ninguna discusión, es que si es algo, serán secundarias a alteraciones del dolor, la función, pero lo que tenemos que preguntarnos es, aparte de ser consecuencia, ¿son también un factor de riesgo real de los síndromes clínicos? Pues esa pregunta no es fácil de contestar a día de hoy, ¿sí? ¿Cuál es la postura ideal? Claro, ya partimos de problemas, ¿vale? La postura puede ser importante o no, en caso que sea importante, pero ¿cuál es la ideal? Si hemos visto y sabemos que los ideales de postura, estos de que la plomada cae por aquí, que la escápula está a esta altura, que la dismetría no sé qué, todo eso no es así. Y hay muchas variaciones intrapersonales por las actividades, por las lesiones, por el dolor, por el género, la raza, la edad, hay un montón de alteraciones. Entonces, claro, si me tengo que basar en algo para decir que algo está mal cuando no hay un patrón de referencia, es complicado también. Las alteraciones de la postura pueden generar aumento de demandas. Esa sería la hipótesis que podríamos usar. Valoro la postura porque la postura alterada que sale de la norma aumenta las demandas de la estructura que se queja. Bueno, sería lo único que podríamos plantear eh, con cierto sentido, asumiendo todas las controversias. O al revés, la postura que veo alterada está siendo una adaptación de la sintomatología para que el paciente se mueva mejor, más cómodo, aunque tenga dolor todavía. Eso sería también un planteamiento demostrable y lógico, ¿sí? ¿Mejorar la postura implica mejorar el dolor? No. Ni el dolor implica que la postura esté bien o esté mal. Son cosas independientes. Pero sí que las estrategias que se crearon con la idea de mejorar la postura sí que alivian los síntomas, por lo que os decía, de los mecanismos compartidos y quién sabe si no también por algún efecto leve sobre la propia postura que pueda tener o no relación, ¿sí? ¿Por qué pacientes con dolor suelen tener peores posturas? Pues porque probablemente, la misma pregunta, sea consecuencia del dolor o quizás sea un factor de riesgo. Y la pregunta definitiva, o la casi definida, ¿vale la pena evaluar la postura estática?
si lo que observamos no es exactamente lo que hay, vaya putada, porque en el caso de que sea importante, mi manera de medirlo a ojímetro puede ser errónea también. Por lo tanto, hostia, casi mejor que no influya, porque así, si lo miro, aunque me equivoque, no sirve para nada, ¿no? Que no influya, que por favor. Y otra pregunta sería, otra reflexión sería, ¿el balance riesgo-beneficio, a pesar de que tenga algún impacto la postura en los síndromes clínicos dolorosos del aparato locomotor, qué pasaría si nos pusiésemos de acuerdo para que nadie más nunca le diese importancia a la postura, más allá de atrofias y lesiones cutáneas, etcétera, cosas de mirar? A observación sí, pero me refiero a la mala alineación de la postura. ¿Qué pasaría si dejásemos de darle importancia? ¿Dejaríamos de provocar iatrogenia educativa e informativa a los pacientes? ¿Se moverían los pacientes más tranquilos y mejor si no les comiésemos la olla con la puta postura? ¿Valdría la pena tirar por ese camino a pesar de que dejemos de lado un pequeño factor de riesgo? Fijaos, reflexiones muchas, respuestas pocas. Estas es un poco mis reflexiones a 2023. Igual de aquí 5 años, pues claramente tenemos una respuesta más clara o al revés. Probablemente sigamos con las mismas dudas porque al final hay muchos temas a resolver para poder ver la postura como un factor clave fundamental. E igual en algunas partes del cuerpo lo es y en otras no. Eso puede pasar también, como pasa en otras partes. Pero lo que está claro es que ningún extremo tiene razón y en el punto medio de las dudas de estas cuestiones seguramente tengamos un poquito más de acierto en el tema este de la postura, ¿sí? Muy bien, pues con esto, esta era mi pequeña aportación que os quería explicar, ¿sí? Para no caer en esos errores que os decía de relacionar los síntomas con la postura y sacarlo un poco de las ideas clásicas y verla desde fuera o desde otra perspectiva. Ya me gustaría, antes de acabar, que me dijeseis una idea que os lleváis de este ratito, eh, para que os lleváis para casa, alguna reflexión, os leo, o alguna cuestión que queráis comentar. Os leo. Punto medio haciendo analogía con la posición neutra. El punto medio no tampoco es la mejor opción necesariamente, porque de hecho, yo si me preguntas qué hacemos con la postura y tengo que tomar una decisión definitiva, te diría, como estoy haciendo cada vez más en clínica, es pasármela por el forro, desecharla, porque el tiempo y los años que yo he dedicado a estudiarla, a intentar entenderla, las diferentes causas, las metodologías de intervención, todo eso, te das cuenta que si no lo haces, tienes los mismos o mejores resultados porque te puedes centrar en otras cosas. Entonces, yo a los que empiezan les recomiendo que, aparte, 4 cosas básicas que tampoco saben, de si es estructural, no estructural, etcétera, cosas fundamentales. Y más allá de eso, si os fijáis, cada vez están menos de moda estas metodologías porque al final las metodologías relacionadas con la postura sirve la intervención, pero la hipótesis y los mecanismos lesionales y todo eso son los que no han aguantado el paso del tiempo y de la ciencia. Entonces, yo, si fuese por mí, yo lo desecharía. Ahora, muchas de las personas sabemos muchas cosas relacionadas con esto. ¿Cómo lo podemos usar? Pues para poderlo usar de una manera positiva, necesitamos tener la mayor información posible sin esos sesgos y esas creencias derivadas de las modas, por ejemplo. Bernard dice, muy interesante todo lo que has aportado, con ganas de dar solución a estos mitos. Muy bien. Si el dolor viene causado eh, por un componente de selección central, ¿cómo enfocas el abordaje? Claro, el dolor sin daño no tiene nada que ver con esto. Es otro tipo de pacientes. Justamente son los pacientes en los que más daño les haces si les enfocas las cosas así, porque tienen hipervigilancia y como nuevamente dan muchas vueltas y no encuentran explicaciones coherentes y alivio, se cogen a un clavo ardiendo y tienen más pájaros en la cabeza culpa de nosotros por culpa de estas cosas. Así que eso no tiene nada que ver. El dolor sin daño es
es otra historia, ¿sí? Adriana dice que se lleva a no ser tan dogmáticos, ver cómo influyen tantos factores a tener en cuenta, individuales y las interconexiones que hay, también posturales por medio. En pacientes que demonizan su postura, ¿cómo les educas? Pacientes que demonizan. Yo en mi experiencia, hay pacientes que demonizan su postura y son muchos del perfil de dolor sin daño, con características de sensibilización central, pacientes con dolor complejo. Ahí es muy complejo porque es empezar de cero y es muy, muy complicado. En los pacientes con dolor nocivo que tienen creencias, pues son más fáciles, porque al final, a la que les consigues aliviar el dolor con estrategias de modificación de síntomas y ven que están mejor, le dices, ves, esto no es tan importante como creías, o incluso les dejas media creencia para no generarle choque, pero se dan cuenta que no es importante y que pueden seguir su vida normal. Y en otros, pues ellos mismos ven pues que son... Yo lo que hago mucho es explicar, esto que os he explicado a vosotros, se lo explico a los pacientes, les explico de dónde vienen las cosas, por qué pensábamos así y ahora no. Intento educar a la gente y no verlos como que son gilipollas. No son tontos la gente. Hay gente que lo pilla más, menos, con más capacidad intelectual, con menos, con más interés, con menos, pero la gente entiende las cosas. La vida misma es así. Ayer era una cosa y hoy y ahora va mejor otra. Entonces, yo soy mucho de educar, por eso me gusta educaros a vosotros en la medida que os apetece, porque al final el primero que tiene que cambiar creencias para cambiar las creencias de los pacientes son uno mismo. Y si no le metes información buena, veraz, de calidad, sigues contando las mismas mierdas todo el rato. ¿Sí? Cree que es muy importante a nivel de postura ver si el paciente es respondedor o no a cambios y ajustes posturales o no. Si es que no, enfocar el tratamiento a otras modificaciones. Totalmente, el problema está en eso, que yo era muy pro estrategia de modificación de síntomas y hay pacientes y hay investigación que muestra que aunque el paciente no te responda intrasesión, es posible que te pueda cambiar a corto plazo también. Entonces, son geniales estrategias estas, pero puede ser que no te cambie y que también es importante, o que te cambie. 1000 veces haces una estrategia de modificación de síntomas y lo que están cambiando también son muchas cosas. Estamos asumiendo que la estrategia de modificación de síntomas cambia porque cambias lo que tú haces. Pero, por ejemplo, eso se ha visto muy claro en el test de asistencia escapular. El test de asistencia escapular, años atrás, era, es que claro, es la escápula porque al cambiarla ha mejorado. Ya se ha visto que los respondedores a ese test son muchos y muchos no dependen ni de la escápula, depende de otras cosas. Entonces, yo creo que es una estrategia, como tú dices, que puede servir, pero creo que no soluciona el problema de la postura sí o la postura no. Porque claro, la postura la cambias, pero luego esa postura es la que tiene el paciente siempre, o cuando se mueve el paciente no la tiene. Hemos visto en la cadera cómo esa postura de decaimiento se mantenía en la marcha a través de la extensión. Entonces, es complicado también relacionar estática con dinámica, ¿no? Se ha intentado relacionar siempre, pero no siempre pasa, ¿no? Primero un buen diagnóstico, luego se decide qué tenemos que valorar o no, totalmente. Muy bien, muy bien, pues veo que os ha hecho pensar al menos. Si os ha interesado, me escribís lo que os ha parecido la charla por el Instagram, y si os ha interesado y veo que os ha sumado algo, pues seguimos con estas charlas, que hay muchísimo temario y temas a tocar, ¿de acuerdo? Un placer que hayáis dedicado esta mañana o este ratito a escucharme. Podéis estar haciendo cualquier otra cosa y espero que os haya servido y seguimos en contacto. ¿De acuerdo? Genial. Que acabéis de pasar un buen domingo. Un abrazo.